Literatura latinoamericana. La literatura latinoamericana son obras sanas donde se expresan costumbres de los pueblos. Abarcan las literaturas nacionales de América del Sur y Central, México, Cuba, Puerto Rico y partes de las Indias Occidentales. La lengua madre de las mismas es el español o el castellano, y no es equivalente a hablar literatura hispanoamericana, pues esta última incluye otros países hispanohablantes del continente europeo. Inicia con la época precolombina. Cuando llegaron los españoles a América, encontraron territorios habitados por grupos humanos que tenían diferencias culturales y organizaciones sociales complejas. Específicamente, se pueden hablar de las culturas del Centroamérica y la región andina de América del Sur, aztecas, mayas e incas. Conquista y colonia. La expedición de Colón llegó el 12 de octubre de 1492 a las Antillas. En el encuentro de dos culturas tan diferentes como la española y la indígena, prevaleció un proyecto político de dominación caracterizado por el saqueo y la violencia extrema que acabó con culturas enteras. En el siglo XVI fue un siglo de contrastes y violencia, pero también hubo espacios para la autocrítica, como se puede apreciar en las leyes de las Indias y los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, uno de los textos más importantes de la literatura colonial. El barroco. El barroco en América Latina se dio por medio de la colonización, ya que con el barroco fue un movimiento que se llevó a cabo en Europa occidental. Este movimiento se fue trasladando a las diversas colonias que se empezaron a crear en América por parte de Europa, España, hasta llegar a tener una gran influencia en América Latina. El barroco es considerado más en la literatura y en la belleza de las obras que en otros aspectos. Podemos decir que el barroco es un movimiento que consiste en la exageración de las decoraciones de la literatura, escultura, arquitectura, pintura, teatro y presentar la extrema vagancia de estas obras. Romanticismo. A diferencia de Europa, aquí el desarrollo de la novela fue mayor que el de la poesía. Esto se explica por la situación política que se estaba viviendo. Recordemos que la independencia es una condición reciente en América. Por eso se utilizó la prosa como un arma política para definir y diferenciar las identidades nacionales de las españolas, para reconocer las características geográficas e históricas, para combatir la esclavitud y revalorar el pasado prehispánico y principalmente crear una conciencia nacional y tradición cultural. El realismo. En las últimas décadas del siglo XIX se advierte en Hispanoamérica gran rapidez en la asimilación y la aclimatización de las modas y las costumbres europeas. Se sigue casi al día el teatro, la novela y la poesía de Francia, España, Inglaterra, Alemania e Italia. Se remedan y copian todos estos géneros impregnándoles un estilo propio. El realismo surge después de la Revolución Francesa en 1848. El realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario que tuvo su origen en América Latina hacia la década de 1930, aunque alcanzó su apogeo en 1960 y 1970, cuando coincidió con la generación del boom latinoamericano. Esta corriente literaria prehispánica, originada en el siglo XX, se caracteriza por basarse en hechos reales, contados desde una concepción que integra elementos fantasiosos. Se diferencia entre las expresiones literarias porque en esta las acciones fantásticas salidas de la imaginación del autor se describen con naturalidad como si fuera parte de la cotidianidad. El padre del realismo mágico en la actualidad se considera Gabriel García Márquez.
El boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue un fenómeno editorial y literario que surgió en los años 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de cuentistas latinoamericanos realmente jóvenes fue